¿Qué tal, familia? Espero que estés súper bien. Hoy los saludo con Chantal para darle continuidad a este segmento donde les presentamos nuestras hembras. El día de hoy es el turno de esta linda Corgi Galés de Pembroke. Bienvenidos. Muy bien, familia, como les dijimos al inicio, seguimos con esta linda sección en la cual les estamos mostrando cuáles son nuestras hembras reproductoras. En este caso es el turno de esta exclusiva raza que se llama Corgi Galés de Pembroke y esta hermosura se llama Chantal y es la primera hembra de todo nuestro pie de cría de Corgis Mascoriente. Aquí arribita les voy a dejar un video en el cual les voy a explicar con mi socio Sebastián Martínez cómo fue todo el proceso para traer a esta linda hermosura aquí hasta Colombia. Porque les cuento que es una línea importada. Esta cachorrita o esta raza como tal no se veía aquí en Colombia hasta que nosotros fuimos los pioneros. Por eso, si deseas adquirir esta raza tan particular, no lo dudes, somos tu mejor opción porque sabemos lo que hacemos y te damos garantías y respaldos. También les quería contar algo, que existen dentro de esta linda raza dos linajes o dos tipos, los cuales se llaman Corgi Galés, ambos, solamente que se diferencian en que, por ejemplo, Chantal es una Pembroke. La línea Pembroke es la línea más pequeñita. Y la otra es la línea Cardigan, que viene de otros colores como el exótico Merle. Y su contextura es un poco más robusta. Sus patas son un poco más alargadas y de por sí las orejas también tienden a tener una forma diferente. Como lo vemos aquí con Chantal, ella es una perrita que cumple con todas las características de los Corgi. También les cuento que existen dentro de tanto el Pembroke como el Cardigan unos linajes de pelaje más largo y otros de un poco más cortos. En este caso, Chantal tiene el pelo un poco más corto. Ahí como está ladrando, les cuento que esto es una perrita de pastoreo, por eso es súper atenta y súper activa de todo lo que pueda pasar aquí alrededor. Estaba ladrando porque uno de sus primitos, otro cachorrito de aquí del criadero, está pasando detrás de nuestra cámara y por ser una raza tan activa, siempre están pendientes de lo que pueda pasar a su alrededor. Otro datico que es súper curioso es que esta raza en particular era la preferida de la fallecida recientemente reina Isabel II, la cual durante toda su vida llegó a tener alrededor de 30 corgis de diferentes colores y tamaños. Entre ellos se caracteriza uno que fue el primero que le regalaron a sus 18 años de edad, el cual lo nombró Susan, e incluso una hija de Chantal que queda en nuestro pie de cría tiene este mismo nombre, haciéndole relevancia a la reina Isabel, la cual fue la que nos motivó a incursionar en esta raza tan exclusiva. ¿Por qué? Porque un Corgi Galés de Pembroke no lo vas a ver muy comúnmente en la calle, porque esta raza es tan exclusiva como sus propietarios. Y te recuerdo, si deseas un cachorrito de esta raza, no lo dudes, somos tu mejor opción. Sigue el link que te vamos a dejar aquí abajo y adquiere esta tan añorada criatura. Y por último, les voy a hablar sobre su cola. Hay un mito, o bueno, hay mejor una desinformación en el ciberespacio en el cual hay unas páginas que afirman de que un Corgi original, es decir, de línea de registro súper puro, tiene que nacer con su colita corta, pero esto no es nada más que una mentira. Todos los Corgi nacen con cola, solamente que por rasgos estéticos y elecciones de crianza, algunos criadores se las cortan de pequeños para lograr así como el estándar de la raza. Algo similar
pasa con el Doberman, el Rottweiler y algunas otras razas que por cosas estéticas e incluso de registro, lo que se pide, o pues lo que se pide no, será más bien lo que gusta en el mercado, es este tipo de características. Igual, no te preocupes, aquí te voy a dejar arriba también un video en el que te voy a mostrar a Lebrón, de la mano de mi colega Sebas, el cual es el mejor corgi galés de Pembroke de toda Colombia. Ya van a saber por qué. Y no siendo más, les quería mostrar en vivo y en directo cuáles son las medidas de esta preciosura, ya que, como les dije, hay un linaje que es un poco más grande. Como ya lo saben, y si de pronto no lo saben, la altura de un canino se toma hasta la cruz. Pero ¿dónde es la cruz? La cruz es justamente acá donde empezaría el cuello de nuestra mascota. Y de esta forma, Chantal, por este lado, nos mide, pero quédate quieta mi negra, nos mide más o menos 30 centímetros. Y de largo también sería lo mismo, desde su cuello hasta la parte de la cola sería alrededor de 45 centímetros. Son unas medidas que encajan dentro de la raza. ¿Por qué? Porque te cuento que, como lo dije al principio, esta es la línea más pequeña. Si deseas saber un poquito más de alguna de las razas, no olvides dejarnos aquí abajo en la caja de comentarios todas las dudas que tengas, que con el mayor de los gustos, mi hermano Camilo o yo, te las vamos a solucionar de la forma más gratificante posible. Y familia, me despido de este video estando aquí con esta linda Chantal, y a ustedes un Dios los bendiga y felices fiestas y feliz Navidad. Hasta luego.